Con una declaración de la Asociación Colombiana de Transporte de los camioneros sobre o en contra de la constituyente, dicen ellos, encarecería los costos en Colombia. El presidente Petro le responde diciendo que se volvieron de extrema derecha, que se lanzan contra la constituyente, que no va a retroceder el pueblo para volver a las noches de sangre y de terror y para volver a la sierra eléctrica, sugiriendo, como Víctor, el presidente Petro, que los buscó a los camioneros en campaña, ahora le parece que son de extrema derecha y que son medio paracos, me da la impresión por el mensaje que escribe el presidente Petro. Y esto no solo está generando molestias, Néstor, en el sector transportador, sino en todo el sector empresarial. Primero, pues Colfecar emitió una opinión sobre lo que está ocurriendo y la idea que tiene el presidente Petro sobre su constituyente, y más o menos pues la estaban rechazando, estaban criticándola. Uno de los párrafos de ese comunicado decía lo siguiente: es imperativo resaltar que la constituyente tendría más consecuencias negativas que positivas para nuestra democracia y para la estabilidad jurídica de este país. Insistir en esta convocatoria generaría un ambiente de desconfianza. En fin, esa era como la crítica de Colfecar. Sobre esa crítica escribió ese trino que usted está mencionando, Néstor, el presidente Gustavo Petro. Textualmente dice lo siguiente sobre esa crítica de Colfecar: la extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches, a la sierra eléctrica. Después de ese pronunciamiento en Twitter del presidente Petro, hay una reacción del Consejo Gremial en pleno apoyando a Colfecar, y en una comunicación dicen que es incomprensible que el presidente de la República hable de buscar acuerdos nacionales y al mismo tiempo pues estigmatice las opiniones libres de los gremios empresariales. Sí, pues molestos y seguramente con razón los empresarios de Colombia, porque el que discrepa del gobierno es como si fuera paramilitar o quiere volver a este tema que el presidente dice es la sierra eléctrica, que era el símbolo, ¿no? Las motosierras eran el símbolo de los paramilitares de hace 20 y tantos años. La doctora Nidia Hernández es la presidenta de Colfecar. Doctora Nidia, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Ustedes han tenido alguna interlocución con el gobierno después del mensaje del presidente Petro? No, para nada. Sí. ¿Y qué fue lo que ustedes dijeron que al presidente Petro le pareció de extrema derecha exactamente, doctor Hernández? Pues honestamente, como usted lo acaban de resumir, pues simplemente estábamos dejando sentada una posición sobre una posible convocatoria a una asamblea constituyente, y pues digamos que sí fue sorpresivo para nosotros que el hecho de defender la Constitución del 91, la cual a nuestro parecer es garantista y ha hecho una gran protección a nuestros derechos fundamentales, ha dejado un tema de pesos y contrapesos claros que realmente han sido la base de la democracia nuestra, pues nos haya generado una respuesta que para nosotros fue completamente desproporcionada y, lo más importante, injusta, porque realmente se está refiriendo a una comunidad que hace unos años en pandemia éramos los héroes en la vía y hoy en día pues nos califican de esa manera tan agresiva. Sí, en este caso, doña Nidia, yo quiero preguntarle sobre lo que señala exactamente su comunicado, porque además se suma al del Consejo Gremial Nacional que se conoció en las últimas horas. Y quiero preguntarle justamente sobre lo que ustedes plantean al final del documento. Dicen, es imperativo resaltar que la constituyente tendría más consecuencias negativas que positivas para nuestra democracia y para la estabilidad jurídica del país. Le pregunto, ¿qué consecuencias negativas tendría una constituyente para el sector de los transportadores de carga por carretera? Bueno, primero dejar muy claro que en nuestra opinión, no se necesita cambiar la Constitución para llevar a cabo los cambios sociales que quiere el gobierno. Eso número uno. Dos, es un proceso muy oneroso cuando este país, nosotros que lo recorremos de norte a sur, de oriente a occidente, en todas las regiones hay dos reclamos importantes: mayor apoyo a la seguridad y, ejercer y realizar el plan de reactivación económica. Es injusto que uno pueda ver en algunas regiones donde la gente se está volviendo a concentrar en las capitales porque ya le está dando miedo recorrer los departamentos. Estamos viendo un mayor, control territorial de los grupos armados, que también generan mucha zozobra y, mucho temor dentro del sector transportador. Y número tres, porque es claro que cuando se cambian las reglas de juego, pues cambiando una constitución, pues eso genera una inseguridad jurídica que lo único que hace es alejar la inversión cuando estamos viendo cómo va cayendo
mes tras mes los indicadores de inversión. De hecho, precisamente por eso, el Banco de la República ya cambió su pronóstico de perspectiva económica para el cierre de este año. Entonces, ese tipo de cosas sumadas, pues para nosotros realmente es completamente inconveniente para un país que tiene otras necesidades que deberían, digamos, tener esa asignación de recursos y que finalmente al gobierno le quedan 2 años. O sea, todavía tienen tiempo suficiente para lograr los cambios si se dedicaran a ejecutar los presupuestos del ministerio, si se dedicaran a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, que son los mecanismos que realmente tiene el Estado para generar los cambios sociales que necesita este país. Doña Nidia, el Consejo Gremial en apoyo a ustedes pues está diciendo que generar esa idea de que los empresarios representan a un grupo ideológico o político en particular, pues primero es equivocado, dice el Consejo Gremial, y segundo pues genera consecuencias frente a la sociedad. ¿Qué consecuencias podría traer para ustedes, para los transportadores en las carreteras, este tema, este hecho de que el presidente Gustavo Petro los esté catalogando como de extrema derecha y hable de este tema de la sierra eléctrica y demás? Pues los gremios siempre nos hemos declarado neutrales en aspectos políticos, porque finalmente gane quien gane, pues nosotros tenemos que trabajar con el ganador. Entonces, por eso siempre nos hemos declarado neutrales en aspectos, digamos, políticos. Número 2, pues realmente el único extremo en mi sector son las condiciones en las que tenemos que trabajar, porque en el último año y medio estamos cerrando con más de 1.090 bloqueos que nos han generado pérdidas solo en nuestro sector de 5 billones de pesos. Adicionalmente, cierres viales que se van a agudizar aún más con el fenómeno de la niña y una ola de inseguridad que, como les comentaba, ha generado muchísima zozobra y terror de verdad, no solamente a los transportadores, sino a las comunidades donde vemos que los grupos armados pues ya tienen un control territorial en 400 municipios de 1.100. Entonces, eso sí es el verdadero terror, eso sí es realmente la zozobra que está viviendo la gente y que realmente es donde están pidiendo a gritos que el gobierno se concentre en reforzar digamos, el presupuesto para las Fuerzas Armadas. No es posible que uno vea que los grupos armados ya utilizan hasta drones, mientras que el presupuesto del Ministerio de Defensa pues lo van menguando. Sí. Entonces, ahí es donde realmente deberían de estar concentrados los recursos. Sí. Doctora Hernández, una pregunta final. A propósito de esta relación que queda deteriorada entre ustedes, el sector de transporte de carga y el gobierno, ¿ya saben cómo va a ser el incremento de la CPM, por ejemplo? Pues nosotros veníamos llevando unas mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda, la última fue el 7 de febrero y se volvieron a reanudar hace como 15 días más o menos. Y en esa nueva reunión, pues digamos como hacía muchos meses no la teníamos, pues digamos que el Ministerio de Hacienda lo que hizo fue exponer nuevamente los argumentos por los cuales se ven en la necesidad de incrementar el precio y nosotros a su vez pues presentamos todos los argumentos por los cuales consideramos que en este momento es completamente inconveniente un aumento en el precio del diésel. Bueno, esa será la siguiente etapa de esta relación. Gracias, doctora Hernández, muy amable. Muchas gracias, Néstor, a ti y a toda tu mesa. Nidia Hernández de Colfecar, de los transportadores de carga de extrema derecha, les dice el presidente Petro. Estás escuchando Blue Radio.